Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Tener la iglesia así tiene una particularidad, es que uno tiene que estar moviéndose un poquito más para intentar verlos a todos. Bueno, yo quiero invitarles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Vamos a leer del verso 28 hasta el verso 30. Amén. Mateo capítulo 11, verso 28 hasta el verso 30. Si lo encuentran, yo les invito por un momentico a ponerse sobre sus pies y hacemos lectura del texto bíblico. Dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados, ¿y qué más? Y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Llevad ¿qué? Mi yugo, ¿sobre qué? Sobre vosotros, ¿y qué más? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el resultado? Y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Por qué razón? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Soberano Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de juntos como comunidad de fe estar reunidos para glorificar, para exaltar tu nombre, Señor, pero también para escuchar tu voz. Así que ruego que tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, en nuestra vida, pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir, para ser receptivos a esa palabra, para permitir que ella hable a nuestros corazones y que estemos dispuestos a ponerlos en práctica. Te lo rogamos, te lo imploramos por tu inmenso amor y tu gran misericordia, Señor. Amén. He titulado la homilía, la reflexión, el sermón, como queramos llamarlo, de la siguiente manera: 2 invitaciones para el cansado. Una de las realidades más evidentes de nuestro tiempo y también en cierta medida más ignorada es la realidad del cansancio profundo del ser humano. Y no solo hago referencia o aludo al cansancio físico, sino también al cansancio en todas sus dimensiones. A veces hay cansancio emocional, hay cansancio mental, hay cansancio espiritual. Las personas a veces siguen funcionando, marchando en la vida, pero están desgastadas por dentro, desgastadas por el cansancio. Y por eso en esta mañana quiero que veamos 2 invitaciones fundamentales que nos hace el mismo Jesús para aquel que está cansado. Y cómo estas 2 invitaciones o acciones en nuestra vida definen la manera correcta en que nosotros debemos llevar nuestra vida cristiana o vivir nuestra vida cristiana. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿está usted cansado? ¿Se ha sentido usted cargado? ¿Siente usted que ya no puede más? ¿Ha intentado sostener su vida, pero siente que está siendo vencido por el peso de la carga? Si usted se siente así o llega a sentirse así, la primera invitación que Jesús nos hace, es decir, lo primero que debemos hacer cuando estamos en estas condiciones de cansancio, es acercarnos al Señor. El descanso comienza cuando usted se acerca a Él. En el versículo 28, Jesús dice: venid a mí. Es una invitación, es una orden, es un llamado a la acción. Venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que están ¿qué? Trabajados y cargados. Hay una invitación. En el verso 28 podemos ver una invitación y una promesa. 2 elementos centrales. Hay una invitación abierta a ir a Jesús. No es una invitación selectiva, es una invitación para ¿quiénes? Para todos y todos los que están ¿qué?
trabajados, cansados, cargados. No es una invitación selectiva. No es para los que tienen todo resuelto. Es para los que están cansados, agotados, agobiados y sobrecargados. Y hay una promesa para los que deciden en estas condiciones acercarse a Cristo, acercarse al Señor. ¿Cuál es esa promesa? ¿Hallar qué? Hallar descanso. ¿Se siente usted cansado? Llegue donde está el Señor, porque allí está el descanso. Él no dice, tal vez hayan descanso, o tal vez intentarán descansar. Dice, yo los haré descansar. Y eso habla de una acción directa de Cristo sobre nosotros. Ahora, miremos los dos términos que Jesús muestra allí: trabajados y cargados. Cansados y cargados. Cansados o trabajados habla del agotamiento físico, de la fatiga, del trabajo duro, del desgaste por el trajín de la vida. ¿Quién no en algún momento de la vida se ha sentido así? Cansado de tanto trabajar, del trajín, de lo que toca hacer, tenemos agotamiento físico, fatiga. Pero la invitación no es solo para los que están trabajados y los que están cansados, es también para los que están cargados. Y este término tiene una connotación de tener un peso encima, de tener una sobrecarga, de tener algo que pesa, que agobia, que fatiga y que en esa medida genera ansiedad sobre nosotros. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, todos nos hemos sentido cansados en algún momento de la vida y hemos tenido que lidiar con cargas duras. Y yo le pregunto, ¿de qué está usted cansado hoy? ¿Qué le está generando cansancio físico, mental, emocional, espiritual? ¿Cuáles son tus cargas? ¿Qué peso estás llevando sobre tus hombros que es difícil de llevar, de sostener? ¿De qué cargas hoy tú necesitas ser aliviado por el Señor? Y permítame aterrizar esto a nuestras realidades cotidianas. Hay cansancio, vivimos en cansancio, en agobio, en sobrecarga, en ansiedad por la presión económica. Algunos tenemos deudas, otros tenemos o pueden tener inestabilidad económica, otros pueden tener ciertos compromisos o responsabilidades financieras. Y esto genera ansiedad muchas veces en nosotros. Hasta el punto en que hay personas que ni concilian el sueño de la preocupación que esto genera y la ansiedad que esto puede generar. Otros, en algún momento de la vida, sienten cansancio por situaciones en el hogar, conflictos matrimoniales, hijos difíciles, falta de comunicación, y el hogar entonces deja de convertirse en un lugar de descanso y se vuelve una carga. Otros, en algún momento de la vida, sentimos cansancio emocional acumulado por las decepciones que hemos tenido, por las frustraciones que hemos enfrentado, por las heridas que no han sido sanadas, por las relaciones que han sido fracturadas. Personas que siguen adelante, pero internamente están quebrantadas. Otros sienten cansancio por vivir bajo expectativas, bajo la necesidad de la aprobación del otro, de mi jefe, del pastor, del líder del ministerio. A veces sentimos miedo a fallar, sentimos presión por cumplir. Y hay personas entonces cuya dinámica de la vida es tratando de sobrevivir, de sostener una imagen delante de otro. Y el problema a veces, mis queridos hermanos, no es solo interno, no es solo externo, sino también interno. Tenemos cargas emocionales, tenemos cargas mentales, tenemos cargas espirituales. Y déjeme decirle que el descanso de esas cargas no se encuentra en cambiar nuestras circunstancias, sino en acercarse ¿a quién? A Cristo. Venid a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que Jesús promete
no es una liberación, no es un escape del trabajo normal, del trabajo físico o mental. No es una invitación a la inactividad o a la pereza, sino más bien un llamado a tener un alivio, un descanso del temor, de la ansiedad, de la incertidumbre, que muchas veces es lo que causa o es el asunto subyacente, es decir, es lo que está detrás de aquello que nos genera cansancio, agobio o ansiedad. ¿Qué consejos prácticos entonces puedo yo darles en esta mañana a la luz de esta realidad y esta verdad? Lo primero es que es necesario ser honestos con nosotros mismos y reconocer nuestro estado. No minimice su cansancio. Identifique cuáles son esas cargas que usted tiene de manera específica y sea concreto delante del Señor y dígale: Señor, hoy me siento cargado por esto, esto y esto. Por otro lado, hermano, deje usted de intentarlo solucionarlo todo solo. Porque la autosuficiencia es enemiga del descanso. Y permítame decirle lo siguiente: usted solo no es capaz. Usted necesita acercarse al Señor y debe hacerlo de manera intencional. No piense sentir las ganas de acercarse a Dios. Decida hacerlo, decida buscarlo, acercarse a Él y orar ante Él con transparencia, con sinceridad, de tal manera que usted tenga la capacidad de entregarle al Señor esas cargas, no solo de palabras, sino que usted tenga la capacidad de soltar eso que lo está agobiando. Reconozca, por otro lado, aquello que no le corresponde cargar. A veces cargamos cargas que no son nuestras. No todo es su responsabilidad. Rompa con la cultura del yo puedo solo, porque eso no es fortaleza, eso es desgaste. También es necesario, frente a esta realidad, no solo tener la capacidad de buscar al Señor, sino de buscar a aquellos a quienes Dios ha dispuesto para ayudarnos. Dios también usa personas para ayudarnos a llevar nuestras cargas. Y haga de Cristo su primer recurso, no el último. Muchos llegan a Él cuando ya no hay más opciones. Cristo debe ser nuestra primera opción cuando estamos cargados, cuando estamos cansados. Y permítame decirle que el descanso no comienza cuando todo se resuelve. Comienza cuando usted decide acercarse a Cristo. Allí empieza su descanso. Ahora bien, acercarse a Cristo, ir donde está Cristo, llegar a Cristo es el primer paso. Es el inicio para buscar el descanso. Lo segundo que debemos hacer es someternos a Cristo. El descanso se sostiene cuando nuestra vida es guiada y dirigida por el Señor. Y eso lo vemos en el versículo 29 y 30. Llevad, la segunda invitación. ¿Llevad qué? Mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. La invitación, la segunda invitación, es a llevar el yugo de Cristo y aprender de Cristo. ¿Qué significa ponerse el yugo? ¿Qué significa esta expresión de tomar sobre nosotros el yugo de Cristo? Y permítame, me remito un poco al contexto cultural y agrícola de la época. En aquella época, obviamente, no tenían tractores como los tenemos hoy para arar el campo, ¿cierto? Normalmente usaban bueyes para esa tarea. No era y la figura que Jesús usa aquí, remitiéndose al mundo agrícola de la época, no es una figura negativa, sino más bien es una herramienta que estaba orientada a dar alivio, porque el yugo era una pieza de madera que se colocaba sobre el cuello
de 2 bueyes para unirlos y permitirles trabajar juntos en el arado, en el trabajo de arar el campo. De modo que el propósito del yugo no era aumentar la carga, sino distribuirla correctamente entre ambos animales, de manera que fuese más fácil y llevadera el trabajo de arar el campo. Además, era muy común que en esta intención de unir 2 bueyes a través de un yugo, se uniera un buey fuerte, un buey ya experimentado con uno más joven. Y la idea de eso era que el más experimentado tenía la capacidad de llevar la responsabilidad, de llevar y orientar al otro y conducir al otro en el trabajo del arado del campo. El fuerte llevaba la mayor responsabilidad, mientras el débil, es decir, el más joven, iba aprendiendo el ritmo, la dirección y cómo se hacía la tarea de arar el campo. Y esto es clave para entender lo que Jesús quiere manifestar con esta idea o con esta figura de llevar su yugo sobre nosotros. Jesús no está diciendo que nos está poniendo una carga más pesada. Cuando Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, Jesús no está imponiendo un peso sobre nosotros, sino más bien está ofreciendo la compañía, la dirección y el alivio de Él llevar juntamente con nosotros nuestro peso, nuestras cargas, aquello que nos agobia, aquello que ya no nos deja respirar. Para nuestra realidad, entonces, llevar el yugo de Cristo implica 3 dimensiones fundamentales en nuestra vida. Lo primero es que tenemos compañía en lugar de autosuficiencia. Significa dejar de intentar resolverlo todos nosotros. Llevar el yugo hoy es permitir que Jesús comparta nuestra carga, es darle la oportunidad a Jesús que nos ayude a llevar eso que tanto nos cuesta llevar, eso que tanto nos pesa, reconociendo que la fatiga profunda a menudo proviene de intentar sostenernos nosotros por nuestras propias fuerzas. Lo segundo, la segunda dimensión del mensaje de Jesús a través de esta imagen es que necesitamos tener sujeción y discipulado. Llevar el yugo de Cristo es someternos a la dirección de Cristo y aprender de Él. A diferencia de los yugos que nos agobian, aunque pueden estar agobiándonos a nosotros, como la presión por cumplir expectativas, como la ansiedad económica, el miedo al fracaso, los problemas que estamos enfrentando en nuestros hogares, el yugo de Jesús es fácil, porque ese yugo está hecho a la medida y no causa heridas. Pero significa que nosotros debemos ajustar nuestro ritmo de vida al suyo. Debemos ir al compás de Cristo, a la medida de Cristo, confiando en la guía de Cristo en lugar de dejarnos arrastrar por las demandas del entorno y de las presiones que vivimos. Y hay algo clave en el texto. El texto dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y miren el otro verbo imperativo. ¿Y qué? Aprended de mí. ¿Qué soy qué? Manso y humilde de corazón. Esto indica que el descanso que Jesús promete no solo se recibe cuando nos acercamos a Él, sino que se experimenta de manera plena cuando el creyente es formado en el carácter de Cristo. Es decir, no hay posibilidad alguna de que nosotros nos acerquemos a Cristo, de que asumamos y tomemos y carguemos el yugo de Cristo, si no hay mansedumbre y humildad en nosotros. Jesús no centra el aprendizaje en el poder de las obras o en las obras externas, sino en actitudes internas, mansedumbre y humildad. ¿Saben por qué, hermano? Porque muchas veces las cargas que nos agobian a nosotros como seres humanos no vienen únicamente de las circunstancias, sino de una forma desordenada de enfrentarlas, marcadas por el orgullo, por la autosuficiencia y la reacción impulsiva.
Y es allí la necesidad entonces de ser mansos y humildes para poder responder de manera adecuada a esas cosas que nos agobian, a eso que genera peso sobre nosotros. El creyente encuentra descanso en la medida en que adopta el carácter de Cristo. Es decir, no es simplemente ir donde el Señor, es ir donde el Señor, aceptar su yugo, lo cual implica someterme a la guía del Señor, a la dirección del Señor, al ritmo del Señor, pero teniendo una actitud de mansedumbre y humildad. Porque la mansedumbre permite responder con equilibrio frente a esas realidades que nos pueden generar un peso insoportable, en lugar de reaccionar con dureza. La humildad lleva a reconocer nuestros límites, que hay un punto donde yo ya tengo que buscar al Señor y soltar mi carga, donde yo debo depender del Señor y soltar el control de las cosas al Señor, incluso de aquello que está generando ansiedad en mi vida. De manera que, hermanos, el yugo de Cristo se vuelve verdaderamente ligero para nosotros, no porque desaparezcan las cargas, sino porque aprendemos a llevarlas correctamente. Y aprender a llevarlas correctamente es asumir el yugo de Cristo y la dirección de Cristo y el discipulado de Cristo en nuestra vida. De manera que no solo basta con acercarnos a Cristo para descansar. Es necesario depender de Él y aprender de Él. La tercera dimensión es que asumir el yugo de Cristo debe convertirse en un estilo de vida en nosotros, no algo momentáneo. No debe ser una acción aislada para salir de la crisis, sino un vínculo constante. El yugo une. Y esa unidad implica un vínculo constante con Cristo que debe sostener nuestra vida, que debe guiar nuestra vida, debe direccionar nuestra vida. Este yugo permite que incluso en medio de los problemas reales que nosotros vivimos, enfrentamos, experimentamos, un descanso que puede ordenar nuestra vida, puede ordenar nuestras ideas, puede sanar nuestro corazón y puede equilibrar nuestras emociones cuando el mundo incluso parece un caos. En resumen, hermanos, llevar el yugo de Jesús hoy es caminar bajo su compañía, bajo su dirección, aceptando su autoridad para que Él sea quien nos sostenga y quien nos dirija, transformando nuestras cargas en algo más ligero y manejable. El problema no es no tener cargas. El problema no es que en la vida tengamos cargas, el problema es que muchas veces no la estamos llevando a Cristo. Y por eso nos cansamos, nos frustramos y nos desgastamos. La invitación que Jesús nos hace no es una invitación a desaparecer la carga. Él no dice que va a desaparecer la carga, sino que la va a hacer ¿qué? Más ligera, más soportable. Así que si usted espera que Dios elimine el problema a veces, no, eso no va a pasar. En algunas ocasiones va a pasar. En otras, lo que el Señor cambia es nuestra perspectiva, nuestras reacciones frente a esas realidades que vivimos y enfrentamos en este mundo caído. Hermanos, ¿por qué debemos llevarnos sobre nuestros hombros el yugo de Cristo? Porque su yugo es fácil y ligera su carga. Porque eso no es gravoso para nosotros. ¿Qué es lo que hace que la carga sea entonces más ligera? Asumir el yugo de Cristo sobre nosotros, sujetarnos al gobierno, a la dirección de Cristo. Esto no implica o significa ausencia de problemas, sino más bien una carga bien distribuida, una vida bien dirigida y una compañía constante. Jesús no elimina la carga, Él la hace más
llevadera, bajo la promesa de que hallaremos descanso para nuestras almas. Hermanos, Jesús no solo invita a venir o a ir a Él, invita a permanecer bajo su gobierno, bajo su dirección, bajo su guía. Porque el verdadero descanso no es un momento, debe convertirse en un estilo de vida en nosotros. Y miren, aquí en la invitación de Jesús a los cargados y cansados parece haber una contradicción con la promesa de hallar descanso, ¿cierto? Y lo que Jesús realmente está queriendo decir es, si usted está cansado, si usted lleva una carga pesada con el yugo que lleva, exigencias, preocupaciones, temores, ansiedad que los abruma, pruebe ahora el yugo de Cristo, que es más fácil, que hace las cargas de la vida más llevaderas, porque Cristo está a nuestro lado, llevando esas cargas juntamente con nosotros. Estar sujetos a Cristo y aprender de Él nos da a nosotros el beneficio de aliviar nuestras cargas, nuestras incomodidades que nos generan cargas muy pesadas. Y es posible, hermanos, cuando nosotros enfrentamos crisis, problemas, dificultades en la vida, debemos hacer una mirada introspectiva en nosotros y tratar de entender y discernir qué está generando eso. ¿Estoy sufriendo, estoy viviendo en adversidad por algún pecado? ¿O es Dios que está probando mi fe? Siempre debemos hacernos esa pregunta, ¿o es un ataque del enemigo? El asunto es que siempre culpamos al diablo, ¿cierto? No, esa es obra del diablo. Pero a veces son consecuencias de nuestro pecado. Pero aún así, hermano, aun cuando la carga sea consecuencia de nuestro pecado, tenga la plena certeza de que usted debe acercarse al Señor y cuando se acerca a Dios, acepta el gobierno de Dios, la dirección de Dios y aprende de Él su carácter, esa carga se va a volver liviana. El asunto, y esto es una reflexión, es que a veces nuestro cansancio y nuestras cargas no son generadas por asuntos externos, sino que a veces las genera Dios mismo. La Biblia nos muestra en muchas ocasiones y momentos en que es Dios mismo quien permite que la carga se vuelva pesada, no para destruirnos, sino para llamarnos. Y eso lo vemos en Amós capítulo 4, versos 6 al 12. Dios le envió diferentes situaciones difíciles al pueblo. Hambruna, sequía, crisis. Perdieron a sus hijos al filo de espada. Pero el problema no era la crisis. Fue que el pueblo no había entendido el mensaje de Dios. Y el texto una y otra vez, y yo les invito con más tiempo, lea Amós capítulo 4, hay un término, una frase que se repite muchas veces. Y es una frase dolorosa. Y es que Dios permitió primero hambre, luego sequía, luego crisis, luego pérdidas. Y el pueblo nunca volvía a Él. Es decir, Dios a través de esas adversidades hacía una invitación a volverse a Él, a buscarlo a Él. Y el pueblo no lo hacía. ¿No será entonces, y es una reflexión, no es lo único que provoca las cargas, pero no será que algunas cargas que estamos viviendo no son solo problemas, sino más bien llamados del Señor para que le busquemos y nos acerquemos a Él? Reflexionemos, hermano. Busquemos al Señor cuando ya estamos cansados y cargados, porque en Él encontramos reposo y descanso. Ese reposo y descanso no está en un sitio, no está en cambiar de lugar. Ahora me voy para otro lugar porque allá sí voy a descansar, porque allá van a desaparecer los problemas. El reposo no está en un lugar.
está en el Señor, en la compañía adecuada. Y esa compañía es la del Señor Jesús, porque Él es quien sustenta, Él es quien sostiene nuestra vida. Él nos sostiene cuando todo parece derrumbarse. Él nos ayuda a ordenar nuestras ideas y nuestra vida cuando todo en nuestra cabeza y en nuestra vida parece un caos y no sabemos qué hacer. Él ordena y sana nuestro corazón cuando éste se desequilibra o está herido. Él ordena nuestras emociones cuando son un mar de contradicciones. Cristo puede traer orden a nuestro mundo desordenado y caótico. A veces el problema no es que tengamos muchas cargas. El problema es que no la estamos llevando a Cristo. Jesús no vino a quitarnos las cargas, hermanos. Él viene a ayudarnos a llevar nuestras cargas. Él viene a invitarnos a no llevar nuestras cargas solos. Y permítame concluir con lo siguiente. El descanso comienza, y aquí resumo toda la homilía de esta mañana. El descanso comienza cuando vamos a Cristo. Se mantiene cuando nos sometemos al gobierno y al discipulado de Cristo. Y se experimenta cuando caminamos con Cristo. Tengamos la capacidad entonces de buscar a Cristo, someternos a Cristo y caminar junto a Cristo. Amén.